con ustedes esta hora y media. Vamos a tratar de sacarle muchísimo provecho. Vamos a tratar de ver lo principal que se ve en el día a día de un negocio en cuanto al cumplimiento tributario. Eh, Hay que tener cierto orden para hacer las preguntas, pero sí me gusta que la vayan haciendo en la medida en que surjan para poder aclararlas de una vez, de manera que sí entiendan completamente este contenido de hoy. Eh, si vemos que hay tiempo de responderlas todas, pues las vamos respondiendo. Si no, vamos a hacer pausas para poder abarcar toda la presentación también del día de hoy. Entonces, la pueden hacer por el chat. Prisca, creo que me vas a ayudar con eso para que sea más fácil y ella sea quien me avise cuando hay preguntas. ¿Bien? Así es, así es. Entonces, nada, vamos a dar inicio a esto para poder aprovechar. Como les decía, esta soy yo, pero ya Prisca me presentó, así que esto lo podemos pasar un poco rapidito. Y lo primero que me gusta hacer cuando vamos a hablar de impuestos es ponerle apellido a los impuestos, porque no sé si les ha pasado que a veces hablan con personas que se refieren a los impuestos como si fueran una única cosa que nosotros pagamos, pero muy pocas veces entendemos en detalle que hay toda una ramificación de los tipos de impuestos que nosotros podemos pagar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle apellidos, por lo menos a los principales que nosotros vemos en el día a día. Qué bueno que la mayoría de las personas que nos están mirando son estudiantes, porque de hecho es una información que se vuelve muy valiosa si la tenemos antes de iniciar nuestra vida laboral. Entonces, lo primero es clasificar los impuestos por tipo de impuestos que tenemos. Tenemos los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Por qué se llaman así? Lo vamos a ver ahora. Dentro de los impuestos directos tenemos los impuestos a las rentas y dentro de este vamos a tener impuestos sobre la renta como tal. Vamos a definir qué es el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio, que es por tener bienes, y vamos a tener el impuesto sobre activos, que digamos en el caso de las compañías es un impuesto alternativo al impuesto sobre la renta. Por otro lado, tenemos dentro de los impuestos indirectos los impuestos que son al consumo. Bien, estos impuestos también se subdividen en otras categorías. Por ejemplo, tenemos el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, que ya estamos acostumbrados a ver en todas las facturas que pagamos, y tenemos el impuesto selectivo al consumo. Lo que quisiera dejar claro en esta presentación es cómo se identifica el impuesto a las rentas y cuáles son impuestos al consumo, cuáles afectan nuestro bolsillo como ciudadano, cuáles afectan nuestros bolsillos como empresarios y entender cómo funciona brevemente cada uno de estos impuestos. Vamos a hacer principalmente un enfoque en el impuesto sobre la renta, en el ITEVIS y en la retención de estos dos impuestos. Bien. Toda nuestra tributación inicia con el tema de los comprobantes fiscales. ¿Por qué? Porque las informaciones que nosotros vamos a reportar, tanto en nuestra contabilidad como ante la Dirección General de Impuestos Internos, se va a basar en documentación. La mayoría de los documentos que soportan nuestras transacciones son los comprobantes fiscales. Desde el año 2007 tenemos este régimen. ¿Y por qué le decimos así? Porque anteriormente se utilizaban facturas cuya secuencia era controlada internamente por las compañías. Sin embargo, desde el 2007 tenemos este régimen en donde es la DGI quien regula cuál es la numeración y el uso de esas facturas que vamos a emitir. No podemos hablar de facturas si no tenemos un número de comprobante fiscal, porque si no, ese documento no es válido. En este punto me gusta aclarar que, por ejemplo, cuando hacemos compras en el exterior, esas empresas de fuera del país no nos van a entregar facturas con comprobantes fiscales porque esto es un régimen local. Con lo cual, las empresas que están fuera del país no están obligadas a utilizar este tipo de comprobantes, pero sí hay otras formas de aprovechar esos gastos, de reportarlos a la DGI y también de registrarlos en nuestra contabilidad. Vamos a mencionar mucho temas de contabilidad porque sobre eso es que se hacen los reportes de impuestos, aunque nuestro tema principal de hoy sea el de los impuestos. El comprobante fiscal como tal es el documento que acredita la transferencia de bienes, la prestación de servicios
y siempre debe cumplir con los requisitos establecidos por ley. En 2018 hubo un cambio importante en el uso de los comprobantes fiscales y aquí vamos a ver solamente los comprobantes fiscales tradicionales. Sin embargo, hay un equivalente a cada uno de estos tipos de comprobantes cuando hablamos de comprobantes fiscales electrónicos. Tienen el mismo uso, tienen la misma función, sin embargo, tienen una secuencia distinta. Para fines de lo que vamos a ver aquí, porque es lo más común hasta el momento, vamos a ver facturas que tienen más o menos una numeración con esta secuencia. Como pueden ver, es una secuencia alfanumérica porque tiene letras y números. Esta serie indica que es un comprobante autorizado posterior al año 2018. Los otros dos dígitos que vamos a ver van a identificar qué tipo de comprobante estamos utilizando. Hay varios tipos de comprobantes fiscales que vamos a ver en el negocio, pero el principal que vamos a estar viendo es este, el B01. ¿Por qué B01? Porque es el tipo de factura que se utiliza para acreditar gastos para fines de reportarlos a la DGI y calcular nuestros impuestos. Los otros dígitos que vamos a ver aquí es simplemente un secuencial para saber cuántas facturas de cada tipo de NSF hemos emitido. Bien, los ENSF, contrario a este, tienen aquí una letra E y en vez de 11 dígitos, tienen 13 dígitos en total. Es la única diferencia. Seguro quienes reciben factura de Claro, de Altiz, van a notar que la secuencia de comprobantes fiscales es distinta, porque ya esas empresas utilizan comprobantes fiscales electrónicos. La mayoría todavía no se ha integrado a esa ola de emitir comprobantes fiscales electrónicos, sin embargo, van a ver esta numeración. Es importante aclarar que en todos los negocios tienen la obligación de entregarnos facturas con comprobante fiscal. Cuando nosotros como consumidores vamos, por ejemplo, al supermercado o a la farmacia y decimos, no, no me des factura con comprobante, vamos a notar que la factura sí tiene un número de comprobante fiscal, excepto que la secuencia es distinta. Aquí va a tener un 02. ¿Por qué? Porque el 02 indica que se hizo una venta a un consumidor final, una persona que no va a reportar esa factura a la DGI y que no la va a utilizar como gasto para fines de tributar, porque no lo necesitamos. Lo que quiero decir con esto es que siempre, siempre, siempre el negocio tiene que darnos una factura con comprobante fiscal y nosotros como negocio tenemos que emitirla. Si vemos un negocio que nos está cobrando impuestos, pero no incluye su RNC en la factura o un NSF, probablemente nos esté estafando. Y les digo porque sí lo he visto que pasa. Bien. Estos son los tipos de comprobantes fiscales principales. Tenemos una norma general, pueden tomar nota, es la 0519, que regula los tipos de comprobantes fiscales especiales. Estos son los comprobantes de uso diario y como ven, el que indica 01, es decir, esto de aquí, este de aquí, van a ver que se soporta las transacciones comercialmente para fines de calcular impuestos. Cuando no se van a utilizar para estos fines, se emite una factura B02. Tenemos también los comprobantes de compra, que también anteriormente se utilizaban y se llamaban comprobantes de proveedor informal, y se utilizan cuando una compañía contrata a una persona que trabaja por cuenta propia y que no está formalizada. Es decir, que no tiene un registro en DGI y por lo tanto no está en la capacidad de emitir facturas ni del tipo 01, ni del tipo 02, ni de ninguna, porque simplemente no está formalizada. Pero las empresas tienen la potestad de emitir un comprobante de compras para sustentar el pago que se le haga a esa persona para remunerarle por sus servicios o los bienes que le haya vendido a la empresa. Tenemos el registro de gastos menores que se utiliza para cuando se tienen que reportar gastos pequeñitos que normalmente se cubren con caja chica, y estos gastos menores pueden verse como ejemplo los tickets de parqueo, el gomero, no sé, un pedido que se haga el colmado rápido porque se acabó algo en la oficina, así por el estilo. Tenemos las notas de débito y crédito, que son las que modifican las facturas que ya hayamos emitido previamente en alguna transacción comercial. Por ejemplo, si tuve alguna devolución de productos, si tuve que darle algún descuento especial al cliente,
o bueno, o cuando yo soy el cliente y la empresa me lo entrega a mí. Y dejo de último el comprobante único de ingresos porque este corresponde a un régimen especial en donde aplica para ciertos negocios, negocios que venden mayoritariamente a consumidores finales. ¿Qué son esos? Por ejemplo, los colmados. Hay colmados que están registrados en la DGI, pero imagínense que ese colmado tenga que hacer una factura de consumo por cada venta pequeña que haga durante el día. Es insostenible. Entonces, para ese tipo de negocios se creó el comprobante único de ingresos, que consiste en sumar todos los ingresos del día en un único comprobante para fines, uno, de tener un control de los ingresos y dos, de que el reporte a la DGI sea más sencillo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Creo que sí. Por Ok, ahora no veo preguntas. excelente. No estoy viendo el chat ni nada, así que necesito que me avisen si hay alguna. Este es el formato de factura que deberíamos estar utilizando. Anteriormente, la DGI solamente regulaba cuál era el contenido que debía verse en la factura. Sin embargo, desde el mayo del 2018 hacia acá, también regula el orden en que debe aparecer la información. Por ejemplo, aquí arriba a la derecha debe decir qué tipo de factura estamos emitiendo en letra grande y legible, el número del comprobante fiscal y la fecha hasta la cual ese comprobante fiscal está vigente. Porque cuando nosotros solicitamos a DGI que queremos emitir comprobantes fiscales, nos da la secuencia que podemos utilizar, una secuencia autorizada y también una fecha de vigencia en la que esa numeración es válida. Bien, aquí a la izquierda vamos a tener los datos de la compañía que emite el comprobante, de quien hace la venta, y esa información es la razón social, que es el nombre que terminan en EIRL, SRL, S por A, SA. Bien, vamos a tener el RNC de la compañía y la fecha del documento. Fecha de cuando se hace la factura. Más abajo, igual a la izquierda, entonces vamos a tener los datos del cliente. El cliente igual, vamos a incluir su RNC, el nombre y cualquier otra información que queramos incluir. Estos son los requisitos mínimos, con lo cual más información de ahí se puede colocar, pero no menos. En el centro de la factura vamos a tener el detalle de la venta, qué es lo que estamos vendiendo en cantidades, transparentando el ITEVIS, cosa muy necesaria. Es obligatorio transparentar el ITEVIS. Y luego vamos a tener la sumatoria de todos los saldos en la factura. Este espacio aquí abajo lo vamos a utilizar para dos cosas. Uno, en caso de que mis facturas sean impresas por una imprenta autorizada por DGI, yo tengo que decir aquí quién es mi imprenta que me hace las facturas y en caso de que yo utilice copias en ese talonario, decir para qué se usa cada una de las copias. Seguro ustedes han visto que hay empresas que dicen, mira, yo te doy esta factura a ti, llévale la amarilla al muchacho de despacho, llévale la rosada a contabilidad, llévale la verde al almacén. Y esas copias tienen una utilidad dentro del negocio. Esa utilidad debe estar plasmada ahí abajo, como señala esa flechita. Cuando yo uso las facturas por sistema, es decir, que las genero a través de un sistema contable y no de talonarios impresos, este espacio de aquí abajo lo puedo utilizar para poner las condiciones de pago al cliente, si tengo descuento por pronto pago, si tengo mora por pago tardío, si tengo alguna cuenta donde quiero que me depositen el dinero, o instrucciones para que hagan el cheque. Es un espacio que se puede utilizar según la compra. Ahora bien, este es el tipo de factura de crédito fiscal. Sin embargo, tenemos otra, que es la de consumo, y van a notar que la única diferencia es que la de consumo no incluye los datos del cliente. ¿Por qué? Porque esta factura, cuando se reporta, no me va a pedir ese detalle. Solamente me lo va a pedir cuando el total de la factura es mayor a 250,000 pesos, cuando la venta es por ese monto o mayor. Bien, cuando la venta es mayor a 250,000 pesos, mi factura de consumo se va a parecer a esta, porque va a tener que incluir el nombre y la cédula de la persona que hizo la compra. Y esto es un requerimiento que viene no tanto por la ley tributaria, sino más bien por la ley de prevención de lavado de activos. Bien.
Hasta aquí todos los comprobantes. Vamos a ver que todos estos datos que tiene la factura van a ser necesarios para hacer los reportes a la DGI y lo vamos a ver casi al final cuando estemos hablando de ITEVIS. Entonces, una intervención antes de entrar al siguiente slide, Rosa. sí, sí. Pedro Ricardo hace una cuestionante que si hay algún tipo de penalidad si un negocio no las da en ese orden que has presentado. Sí, la verdad es que sí. Esto se ha vuelto un requerimiento de deberes formales y cualquier falta de deberes formales es pasible de que la DGI imponga multas. Entonces, mejor que si tenemos un formato distinto, que lo vayamos adecuando, porque si bien hasta ahora la DGI no ha puesto multas por eso, puede hacerlo en cualquier momento. Entonces, es mejor prevenirlo. Continuamos. Sí. Excelente. Gracias. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora del impuesto sobre la renta. Es el impuesto que de algún modo más nos afecta a todos porque es el que pagamos por ganar dinero. Vamos a verlo aquí en detalle. El impuesto sobre la renta grava toda renta, ingreso, utilidad o beneficio. Cualquier cosa que me deje una actividad comercial va a estar sujeto al impuesto sobre la renta. ¿Y por qué le digo cualquier cosa? Porque, por ejemplo, ahora que se hacen muchos intercambios de que, mira, yo te regalo productos y tú me anuncias en tu cuenta de Instagram, si bien no hay una transferencia de dinero para cancelar la remuneración por esos servicios particularmente, realmente hay un ingreso. Ingreso no significa que recibí efectivo, pero si yo por anunciar una cuenta o un producto en mi cuenta de Instagram voy a recibir como pago unos productos, yo tengo que reconocer que eso, el equivalente en dinero de esos productos para mí es un ingreso. Bien, hay casos ya famosos en donde hay personas que no reportaban esos intercambios y sin embargo, cuando la DGI los fiscalizó y le hizo el reclamo de los impuestos que debía, el negocio quebró. No quiero mencionar nombres, pero sí son casos conocidos. Entonces, habiendo aclarado eso, cualquier actividad comercial que yo realice en donde yo obtenga un ingreso, una utilidad o un beneficio, va a estar grabado con el impuesto sobre la renta bajo las reglas específicas que correspondan, si yo soy persona física o si soy sociedad o si soy una asociación indivisa. Siempre es bueno determinar cuál es el periodo fiscal en el cual voy a determinar mi impuesto sobre la renta. El periodo fiscal va a depender de cuál es el cierre de mi año para fines de contabilidad y de reportes a la DGI. El más común que vemos es diciembre, entonces ese año es de enero a diciembre. Sin embargo, hay posibilidades de que el cierre fiscal de la compañía sea en marzo, en junio o en septiembre. Bien. ¿Quiénes pagan el impuesto sobre la renta? Todas las personas físicas o jurídicas que residen en República Dominicana y que obtienen renta de fuente dominicana. También las que obtienen rentas de fuente fuera de República Dominicana sí provienen de inversiones y ganancias financieras. Es decir, que si yo soy una compañía o una persona que vive en República Dominicana y, por ejemplo, tengo inversiones financieras en Estados Unidos porque invertí en bonos, porque invertí en acciones o porque me gano intereses en una cuenta de ahorro, esos rendimientos van a estar grabados aquí localmente en el país. El por qué rentas de fuente dominicana está en azul, para llamar la atención, es porque todo nuestro sistema tributario se basa en el principio de territorialidad, con lo cual van a estar grabadas todas las rentas, todos los ingresos y los beneficios que yo obtenga por realizar operaciones comerciales aquí en el país, por explotar activos aquí en el país o cualquier actividad comercial en general. Puede ser minería, industria, comercio, servicio, cualquier cosa. Bien. Si se hace aquí en el país, está grabado aquí en el país. Es contrario a otros países, como por ejemplo Estados Unidos o Colombia, que tienen renta global, y lo que significa que van a tributar en Estados Unidos y en Colombia todos los ingresos que tengan los estadounidenses y los colombianos, no importa en dónde se ganen el dinero. Solamente vamos a pagar impuestos sobre las rentas en República Dominicana por las rentas que obtenemos en República Dominicana.
excepto cuando son de inversiones y ganancias financieras, como vimos en la slide anterior. Entonces, para determinar el impuesto es necesario conocer, luego de que yo genere esos ingresos y esas rentas, cuáles gastos son admitidos impositivamente como deducibles. Aquí tengo que hacer una aclaración porque hay algo que se han inventado de contabilidad impositiva, lo cual no es real. Para fines contables, yo puedo reportar todos los gastos que tengo en el negocio, porque yo tengo que poder medir mis números, ver mis estados financieros, ver si estoy creciendo o si no. Y para eso es necesario que yo sea muy detallada en todos los gastos que tiene la compañía. Esos gastos pueden diferir de esos que son admitidos para fines tributarios, que son según las reglas del Código Tributario. Entonces, contabilidad se rige por principios y normas internacionales. Para fines de tributación se definen según el Código Tributario Dominicano. Sí va a haber una diferencia entre ambas informaciones, pero son diferencias con las que vamos a vivir, porque de hecho debe ser así. Bien, entonces, siguiendo con los gastos que son deducibles para fines del impuesto sobre la renta, vamos a ver que son los que yo incurro para obtener, mantener y conservar esos ingresos por los cuales voy a tributar en el impuesto sobre la renta. Entonces me van a decir, Rosa, pero no hay una lista de gastos que sean deducibles, que yo pueda tener seguro de que, mira, esos son los gastos que tengo que reportar. No. ¿Por qué? Porque los gastos van a ser deducibles dependiendo del negocio que nosotros tenemos. Les pongo un ejemplo. Una compañía constructora va a tener muchos gastos de cemento, de blocks, de varilla, de los obreros. Sin embargo, no va a tener facturas de supermercado. ¿Por qué? Porque la naturaleza de su negocio no requiere que se hagan compras en el supermercado, a menos que sean cosas pequeñas, como por ejemplo los gastos de cafetería, porque nosotros le brindamos café al cliente, le brindamos Coca-Cola, refresco, en general, brindamos algunos aperitivos en las reuniones y esas cosas se compran en el supermercado. Pudiera ser también los materiales de limpieza que pueden adquirirse en el supermercado. Pero cuando ya esa compra del supermercado incluye otros gastos que no tienen nada que ver con el negocio de construcción, entonces aquí ya tenemos una banderita roja. Bien, otro ejemplo es el de una compañía de catering que sí va a tener muchísima compra de comida, de todo tipo de comida. Sin embargo, va a ser difícil que tenga, por ejemplo, un gasto de block y cemento, a menos que esté haciendo una remodelación en la mejora, en el lugar donde realiza sus operaciones. Creo que con esos ejemplos les queda claro de que el gasto va a ser deducido a esos gastos que necesito incurrir en mi negocio para poder mantener ese negocio generando dinero. Bien. Hay unos requisitos generales para que el gasto sea admitido como deducible. El primero de ellos, y no es el único, contrario a lo que muchas personas creen, muchas veces pedimos facturas con comprobante y creemos que ya por eso va a ser deducible. Sí, puede ser que sí, porque cuando yo la reporto mensualmente a la DGI va a ver números y me va a admitir el gasto en ese momento. El problema va a ser cuando yo estoy consciente de que un gasto no es deducible, sin embargo, lo estoy reportando recurrentemente. Si dentro de un año, 2 años o 3 años la DGI me fiscaliza, el impuesto que dejé de pagar por haber aprovechado esos gastos que yo estaba consciente que no son deducibles en mi negocio, entonces la DGI me lo va a cobrar, pero con penalidades. Y ahí es donde viene el problema enorme. Como les decía Prisca de mi presentación, yo creo que hacer las cosas bien es lo que eh, garantiza de algún modo que haya un desarrollo y un crecimiento sostenible en un negocio. Si nos arriesgamos a hacer cosas así, primero debemos saber cuál es el riesgo que estamos incurriendo, cuánto nos va a costar y si podemos hacerle frente o no. Porque de hecho hay muchas empresas que han quebrado porque cuando la DGI les fiscaliza, el monto que tienen que pagar de penalidades más los impuestos que debían es enorme y la empresa no lo soporta y quiebra. Ha pasado muchísimas veces. Entonces, mejor prevenir y hacer las cosas bien desde el principio.
Entonces, siguiendo con los requisitos para que estos gastos sean admitidos, sí, debe tener un comprobante válido para crédito fiscal, que es del tipo B01, como ya vimos. Debe estar relacionado con el negocio, debe ser un gasto que me ayude a generar un ingreso que se justifique, ya sea de manera directa o indirecta dentro de la estructura de mi negocio. Tengo que haber aplicado las retenciones cuando corresponda, y eso es algo que la mayoría de la gente ignora cuando tiene ciertos tipos de gastos a los que hay que aplicar retenciones. Y por último, pero no menos importante, es que cualquier gasto que sea mayor a 50,000 pesos debe pagarse por medios digitales, es decir, con tarjeta de crédito, con transferencia o con cualquier medio que involucre a una entidad financiera de por medio. ¿Y esto por qué? Porque tenemos una ley que dice cuáles son los documentos fehacientes que nos van a ayudar a demostrar que una transacción fue real. Por ejemplo, si yo tengo una factura de crédito fiscal, pero yo no tengo un comprobante de transacción de cuando hice ese pago, en una fiscalización la DGI me invalida este comprobante y dejo de aprovechar ese gasto simplemente porque yo no tenía este otro requisito. ¿Bien? Entonces, en la medida de lo posible, siempre tenemos que verificar que los gastos que estemos reportando para fines de impuestos puedan cumplir con estos 4 requisitos, básicamente. ¿Cuáles son los gastos? Perdón, ¿Sí? tengo una manito Dale, levantada. adelante. Rosalía, puede abrir tu micrófono. Sí, gracias. Mi pregunta es, los gastos en que uno incurra en algún evento o comida para los empleados, podrían ser deducibles. Sí, claro, porque son para tus empleados. Tú, por ejemplo, pudieras tener una política, porque de hecho muchas empresas grandes la tienen, de que tú le cubres a ciertos empleados, por ejemplo, los vendedores que andan en la calle, un monto diario para almuerzo, un plato del día, algo así. Lo puedes hacer, porque esas personas necesitan estar en la calle y tú necesitas que ellos estén cómodos de cierta forma para que puedan hacer su trabajo. Eso de algún modo se deriva en que con el trabajo que ellos hacen, por estar cómodos, tú recibes un ingreso que está grabado, con lo cual sí es totalmente posible. Lo que no va a ser posible es que, un ejemplo que me gusta utilizar es que, por ejemplo, para la fiesta de Navidad, tú contratas un banquete, compras bebidas alcohólicas, incluso a veces una orquesta, y se justifica porque ya es algo que nosotros conocemos como rutinario dentro de todos los negocios. Lo que tú no puedes hacer es tener una compañía de servicio y que todos los meses tú reportes un banquete, unas bebidas alcohólicas y una orquesta, porque o tú haces concierto o tú das servicio. No sé si me explico. También hay que ser prudente con la frecuencia en la que vamos a reportar esos gastos. ¿Bien? ¿Respondida tu pregunta? Sí, gracias. Excelente. ¿Son relevantes estos gastos deducibles, Rosa? Muy relevante, de hecho, porque son los que me ayudan a yo pagar el impuesto justo. No pagar de más ni pagar de menos. Por ejemplo, cualquier cantidad de ingresos que yo pueda tener me va a hacer pagar muchos impuestos o menos impuestos en la medida en que yo pueda rebajar ese beneficio reportando gastos. Acuérdate que yo voy a pagar por el beneficio que recibo en el año y el beneficio es lo que me queda después de cubrir todos mis costos y gastos. Es decir, a los ingresos les resto los costos y los gastos del negocio y a lo que me queda es que le voy a aplicar la tasa del impuesto. Si yo tengo una rentabilidad bajita, mi impuesto va a ser bajito, siempre va a ser en proporción. ¿Por qué? Porque por eso los impuestos se cobran en tasas, porque hay un principio constitucional que se aplica en las leyes tributarias de equidad, de que nosotros vamos todos a contribuir en la medida en que nos sea posible, en la medida de nuestras posibilidades. O sea, que quien paga más es porque gana más. Siempre en la misma proporción que es la tasa del impuesto. Vamos a ver más adelante un ejemplito de eso. Excelente. Entonces, es bueno que cada uno de nosotros vayamos tomando nota y de ahora en adelante, ¿verdad? Tomar esta parte como relevante en la manera de que nuestro proyecto o emprendimiento vaya
creciendo, para que entonces después no estemos lamentando. Esa parte de conocer e ir de la mano con lo que es los impuestos nos ayudará como administradores y parte esencial de ese proyecto, el de nosotros ver si está dando resultado o qué es lo que está en su momento nuestro emprendimiento. Así es, así es. Bien, entonces vamos a continuar con, ya le dijimos todo lo que necesita un gasto para ser deducible. Ahora, la ley contempla que de manera expresa hay ciertos gastos que no son deducibles bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, los gastos personales. El negocio no tiene por qué pagarme un salón, comprarme ropa, comprarme restaurante, pagarme lo que gasté en el cine o en la discoteca el fin de semana. Para eso se me asigna un sueldo si yo trabajo para el negocio. Si yo no trabajo para el negocio, simplemente soy un inversionista porque puse dinero en un capital que se utilizó para crear ese negocio, a mí lo que me toca es un dividendo. Y el dividendo se paga al final del año de los beneficios que dejó el negocio. Muchas veces nosotros somos dueños de negocio y ganamos dividendo y también trabajamos en el negocio como un empleado y eso merita que nos asignemos un salario. La recomendación es que ese salario sirva para cubrir los gastos personales del dueño del negocio. Y no hay límites realmente para eso, excepto que la compañía no puede quedar en pérdida. O sea, los gastos no pueden ser mayores al ingreso a causa de que se le está pagando un salario exorbitante al dueño del negocio. Es el único requisito. Con lo cual, gastos personales está expresamente mencionado que no son deducibles. Es mejor reportarlo como salario y que del salario ese dueño de negocio pueda cubrir sus gastos personales. Los retiros o sueldo, dueño, socio o accionista, cuando no medie una efectiva prestación de servicios. Como les digo, si yo soy simplemente un accionista, lo que me toca recibir es un dividendo, que es como el rendimiento por haber aportado un capital al negocio. Ahora, para yo asignarme un sueldo, yo tengo que tener funciones dentro del negocio. Ya sea que yo vaya y sea el directivo, el que genera las ideas, el que toma decisiones, el gerente general del negocio, por ejemplo, pero sí tengo que tener unas funciones para que se me pueda remunerar a través de un sueldo. Si no, no es deducible. A veces queremos poner, mira, mi papá ya está viejito y déjame ayudarlo, yo le voy a sacar un dinero de la compañía, lo voy a poner en nómina. Sí, claro, pero si él no trabaja, ya sabes que estás corriendo un riesgo, porque realmente no es un gasto que sea deducible, aunque lo estés reportando como si lo fuera. Las pérdidas en operaciones ilícitas, y esta siempre me da un poco de risa, porque la gente dice, ¿cómo así ilícita? Sí, porque cuando hablamos del impuesto sobre la renta, decimos que están grabadas toda la renta, utilidad o beneficio que yo realice en actividades comerciales en el país, pero no me limita si deben ser lícitas o no. Así que sí, los que venden drogas, que lavan activos y ese tipo de cosas, están alcanzados con la ley. Lo que pasa es que no van a ir a ponerse en evidencia. Sin embargo, si alguien por casualidad lo hiciera, aun sea por obligación, las pérdidas que tengan esos negocios no van a ser admitidas. Van a tener que pagar por todo el ingreso que hayan recibido. El impuesto sobre la renta, sus recargos, multas e intereses no son gastos deducibles dentro del negocio. Los recargos, multas e intereses por incumplimiento de leyes tributarias, estas son las sanciones porque presenté tarde o porque me multaron o cualquier otro tipo de sanción que contemple la ley. Los gastos sin comprobante o sin soporte fehaciente. Sin soporte fehaciente nos referimos más a estos requisitos que ya vimos en la slide anterior. Y las utilidades destinadas a reservas o aumentos de capital. Eso no es un gasto deducible dentro del negocio. Si yo saco de mi negocio ciertas utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y las tengo ahí como una reserva para aumentar el capital, lo que tengo realmente que hacer es hacer el aumento de capital legalmente ante el Ministerio de Industria y Comercio, registrarlo en el registro mercantil, en la DGI y pagar el impuesto que eso amerita. El aumento de capital
conlleva un impuesto de un 1% del capital aportado. Claro, los gastos no deducibles. O sea, ya tenemos los sí y los no. Creo que no hay preguntas. Ok. Entonces, cuando ya nosotros podemos determinar cuál es la base de cálculo del impuesto sobre la renta, que es mi total de ingresos menos todos los costos y gastos deducibles según los criterios que acabamos de mirar, nosotros somos capaces de aplicar la tasa del impuesto. Para el caso de las personas físicas, nosotros tenemos una tasa progresiva. Eso quiere decir que mientras más dinero ganemos, más alta va a ser la tasa del impuesto. Entonces, por eso estamos viendo aquí una tablita, que es la que dice, mira, si tú ganas hasta 416.220 pesos al año, tú no vas a pagar nada de impuestos sobre la renta. Si tú ganas por encima de ese monto y hasta el límite de 624.000, vas a pagar un 15%. Si ganas hasta 867.000, vas a pagar 20% del excedente de 624 y le vas a sumar a ese número que te dé 31.216. Si yo gano más de 867.000 pesos, yo voy a pagar 79.776 pesos de impuestos, más el 25% del monto que exceda los 867.000. Esta tabla suele ser un poco complicada de aprender. Muchas veces yo hago varios ejercicios con las personas en los talleres para que la puedan aplicar, pero ni siquiera es muy necesario, porque si consultan en la página de la DGI, hay un PDF que tiene el cálculo de todos los salarios con su impuesto al lado. Entonces es tan fácil como decir, mira, mi salario mensual son 50.000 pesos, este es el impuesto que me van a retener mensualmente. Cuando vemos los formularios de declaraciones de persona física, que tenemos 4, también los formularios ayudan a determinar el impuesto inmediatamente. Nosotros colocamos el total de los ingresos y los gastos. Bien, entonces no nos vamos a complicar esta tabla, pero sí es bueno que sepamos que mientras más dinero ganamos, más alta va a ser la tasa del impuesto a la que estamos sujetos. Esto es en el caso de las personas físicas. En el caso de las personas físicas, para darle coherencia al tema, nosotros tenemos hasta el 31 de marzo para hacer la declaración y vamos a determinar el impuesto posterior al cierre del año fiscal, que en el caso de las personas físicas siempre es de enero a diciembre. No hay derecho a hacer cambio de año fiscal. El formulario es el IR1, a menos que la persona esté acogida al RST o al régimen de gastos educativos. En el caso de las compañías, tenemos 120 días de plazo para presentar la declaración jurada anual y estos 120 días se cuentan a partir de la fecha de cierre de mi ejercicio fiscal. Y acuérdense que en este caso sí tenemos 4 fechas de cierre distintas que podemos elegir. Siempre que elijamos una fecha, esa va a ser nuestra fecha definitiva por el resto de los años que dura el negocio. El formulario que vamos a utilizar para presentar la declaración del impuesto sobre la renta de compañías es el IR2, está disponible en la página de la DGI. Y luego de determinar el beneficio, nosotros aplicamos la tasa del impuesto, que es un 27%. Aquí no es nada progresivo, para nada. Simplemente se determina cuál es el beneficio sobre el cual vamos a calcular la tasa del impuesto y se le aplica un 27%. Es decir, yo voy a tomar todos mis ingresos y le voy a restar todos los costos y gastos que hayan cumplido con los criterios de ley para ser deducibles, para ser aceptados tributariamente. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, dice una de nuestras participantes que cómo se beneficia ella al pagar impuestos. ¿Cuáles son esos beneficios que ella recibe al estar al día y pagar impuestos? Interesantísimo. Primero, los impuestos son impuestos, es decir, son obligatorios. Estamos alcanzados por ley, la ley nos obliga a pagarlos. Cuando no los presentamos, estamos en incumplimiento y vamos a tener sanciones y penalidades. Esa es una. Ahora, ¿en qué le beneficia?
Se lo voy a explicar de dos formas. Uno, como negocio que está formalizado, te ayuda a tener acceso a financiamientos, tener acceso a una cartera de clientes más grandes, porque el sistema está diseñado para que en la medida de lo posible el sector informal vaya desapareciendo. De hecho, la utilización de comprobantes de compra se encuentra limitada y en ciertos casos la DGI los bloquea para obligar a esa persona a que tenga que formalizarse y ya los clientes no lo puedan contratar. Es decir, que nuestro negocio crece cuando está formalizado. Tenemos mejores clientes, acceso a financiamiento, tenemos mejor imagen ante el mercado y pagar impuestos no es malo. Impuestos sobre la renta es el único que nosotros realmente pagamos de nuestro bolsillo y se hace una vez por año. ¿Qué también nos conviene? En el que con esos impuestos que el Estado es capaz de darnos calles asfaltadas, darnos hospitales, escuelas públicas, y sí hay una queja generalizada de que los servicios públicos son deficientes, sin embargo, funcionan y hay una inversión de dinero que se hace en ello. Entonces, sin entrar en temas políticos, que realmente, aunque se mezclan mucho con impuestos, no son mi preferencia, no me gusta mezclarlos con las clases. Hay que estar conscientes que independientemente de las quejas que podamos tener de los gobiernos en general, los impuestos son necesarios porque son los que mueven al país. De hecho, las nóminas públicas, nosotros todos de algún modo tenemos familiares que trabajan para el Estado y esas nóminas se pagan también con nuestros impuestos. Las cárceles funcionan con nuestros impuestos, el sistema de agua, al que le llega agua y se baña en su ducha, esa agua llega porque hay una inversión en una infraestructura que se pagó con nuestros impuestos. Y sí, en general son necesarios y son obligatorios. No lo podemos ver como una opción en que vamos a pagar impuestos si me conviene. No es porque te convenga, es porque estás obligado como persona que vive y tributa y genera rentas aquí en República Dominicana. Suena un poco fuerte, pero es la realidad y no me gusta disfrazarla, porque prefiero ser realista para que uno pueda tomar buenas decisiones. ¿Bien? Así es, y eso nos ayudará a que podamos ser bien vistos, ¿verdad? Claro. Por los demás que están también en la misma ley que nosotros. Y nos pregunta Héctor, ¿y qué sale mejor impositivamente? ¿Pagar impuestos sobre el sueldo o sobre los beneficios de la empresa? Mira, aquí no se hace lo que convenga, se hace lo que toca. Me explico. Si tú eres dueño de negocio y trabajas para el negocio, es necesario que te asignes un sueldo. Primero porque ya vimos que tus gastos personales lo vas a querer cubrir con el negocio porque tú vives del negocio, sin embargo no son deducibles. Y eso te causa que tus gastos te cuesten un 27% más. Entonces te estás engañando tú mismo. He hecho el ejercicio con todos mis clientes y siempre es conveniente que se asignen un salario y reporten ese gasto de salario en el negocio, porque de hecho hay una eficiencia tributaria cuando se hace de ese modo. Y además queda más organizado, porque está separando la contabilidad por fuente. Lo que es tuyo personal no puede afectar el negocio en la contabilidad. ¿Alguna otra pregunta, Prisca? No, por ahora solo esa. Podemos continuar. Excelente. Entonces, miren, vamos a ver ahora los anticipos y lo pongo justo después de la determinación del impuesto sobre la renta para poder explicar el concepto. Hay muchas personas en contra, hay muchas personas a favor. Yo soy de las que está a favor del anticipo y les voy a explicar por qué. Sobre todo en este país que no tenemos mucha formación en temas financieros, se nos hace muy cuesta arriba que una vez por año tengamos que buscar todo el dinero que vamos a pagar de impuestos juntos. Entonces, vamos a entender cómo se calcula el anticipo, porque no es verdad que hay que tener una bola mágica para pagar un impuesto de manera anticipada sin saber lo que me voy a ganar. O sea, sí tenemos bases para poder hacer estimaciones y esas bases son las que vamos a explicar ahora, que son sobre las cuales se basa la ley y la DGI para cobrarte esos anticipos. El anticipo, como su nombre lo dice, es pagar de manera adelantada aportes mensuales o trimestrales para ir cubriendo el impuesto sobre la renta que me va a tocar pagar cuando termine el año. Bien,
Entonces, en el caso de las personas físicas y los negocios de único dueño, nosotros vamos a pagar 3 cuotas de anticipos en el año. ¿Cómo se calculan estos anticipos? Durante el primer año de operación yo no voy a pagar ninguno, ¿bien? Porque no tengo bases para calcularlo, pero inmediatamente yo presento mi primera declaración jurada, ya yo tengo una referencia de cuánto pagué de impuestos. Ese impuesto que pagué por mi primer año de operación es el que se va a dividir en las 3 cuotas de anticipos que voy a pagar. Dígase que yo presento mi declaración en marzo y me genera un impuesto a pagar. En ese momento, en marzo, yo pago ese impuesto. No hay ningún problema. Mis anticipos van a empezar a partir de junio de ese mismo año. Entonces hago un primer pago de impuestos en marzo y mi primer anticipo va a ser en junio, equivalente al 50% del impuesto que yo pagué en el año anterior. Luego en septiembre voy a tener una segunda cuota de anticipo que equivale al 30% del impuesto que se generó en mi declaración del año anterior. Y por último, en diciembre, un 20% bajo el mismo esquema. ¿Qué estamos viendo aquí? Que hay una teoría económica que dice que mi negocio tiende a mantenerse igual o a crecer, con lo cual se supone que el año siguiente yo debería ser capaz de pagar el mismo monto en cantidad de impuestos. Por lo tanto, eso es lo que se toma en cuenta para calcular mis 3 cuotas, el monto de impuestos que ya pagué en el año anterior, porque yo en el año siguiente debería poder generar lo mismo o más en beneficio y por lo tanto sigue la misma tendencia en mi pago de impuestos. ¿Qué pasa en años como este, en donde muchos negocios cerraron, muchos negocios dejaron de facturar? La ley dispone que en casos especiales, como este justamente, yo puedo solicitar que mis anticipos sean eliminados o disminuidos según corresponda. Y por eso vieron que la DGI empezó a publicar avisos exonerando el pago de anticipos de casi todos los contribuyentes, excepto los que son grandes contribuyentes. ¿Por qué? Porque como ya se sabe que mi ingreso este año bajó radicalmente, yo probablemente quede en pérdida cuando cierre el año o si tengo ganancia va a ser muy inferior a la del año anterior. Con lo cual no es justo que yo pague cuotas de anticipo sobre el esquema de un año normal en donde yo facturé muchísimo, sabiendo que este año yo bajé mi rentabilidad enormemente. Por favor, confírmenme si eso sí les queda claro. Vamos a pasar entonces al anticipo de las personas jurídicas. Sí, tengo otra preguntita antes de pasar a ese tema. ¿Sí? Dice Luisa, en caso de persona física, ¿paga lo mismo de impuestos sobre la renta si es sueldo o si tengo una empresa? Persona física que tenga una empresa se va a tener que asignar un sueldo, entonces sí, es lo mismo. Si tiene un sueldo o si tiene una empresa que le pague un sueldo. Seguro se refiere si trabaja de manera independiente y sí, la tabla sería la misma. La tabla sería la misma que vimos anteriormente, una tasa progresiva. Responde a su pregunta, Luisa. Excelente, podemos continuar. Ok. Miren, entonces, en el caso de las personas jurídicas, vamos a tomar en cuenta 2 factores. Uno de ellos es el impuesto que pagué en la declaración del año anterior, igual como lo hicimos con las personas físicas, o una alternativa es calcular el 1.5% del total de ingresos que hubo en esa declaración. ¿Por qué? Porque esto garantiza en el tema de los anticipos de que el gobierno va a tener mensualmente un flujo de dinero que le va a permitir cubrir todos sus compromisos. Entonces también por eso el anticipo obliga de algún modo a que las empresas paguen un monto mínimo, 1% del total de ingresos. Un cálculo de anticipos para que lo entiendan mejor. Esta es una declaración que se presentó para el año fiscal 2018, lo cual significa que se presentó en abril del 2019. En esa declaración de abril de 2019 dijimos, mira, durante 2018 yo me gané 12 millones de pesos y pagué de impuestos 160,000 pesos.
Para yo saber cuál es mi cuota de anticipo mensual, yo primero tengo que calcular de estos ingresos el 1.5%, que me da 185,000, y lo voy a comparar. ¿Cuál monto es mayor? ¿El 1.5% de mis ingresos o el impuesto que pagué para ese año? El monto que sea mayor de los dos es el que voy a dividir entre 12 para tener mi cuota mensual de anticipos. Entonces, una empresa que haya facturado 12 millones de pesos va a pagar anticipos mensuales de 15,480 pesos. No suena mal. Entonces, es un tema también de planificar en el presupuesto estos flujos de caja. ¿Para qué? Para garantizar tener a tiempo el pago de los impuestos. Al final hay un slide que tiene las sanciones y vamos a ver por qué es súper importante planificar las fechas de pago de los impuestos dentro de las fechas límites que nos da la ley, porque esas sanciones son bastante caras. Creo que este ejemplo es bastante claro. Si quieren le pueden tomar una foto para que lo puedan analizar luego, porque ya con el tema de los anticipos, esto era lo último. 1, 2, 3 y la pasé. El impuesto sobre activos, como les dije, es un impuesto alternativo al impuesto sobre la renta, solamente lo pagan las compañías. ¿Y por qué es un impuesto alternativo? Porque cuando mi compañía no tiene impuesto sobre la renta a pagar, es decir, que tuvo pérdidas, o el impuesto sobre la renta es menor a mi impuesto sobre activos, mi impuesto del año se va a basar en los activos, justamente. Entonces, ¿cómo yo lo voy a calcular? De todos los activos que yo tengo en la compañía, dígase el dinero en efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, los gastos pagados por anticipado, los activos fijos, cualquier otro tipo de activo que yo tenga dentro del negocio, va a estar sujeto al 1% de este impuesto. ¿Qué excepciones tenemos aquí? Cuando tenemos como compañía inversiones en acciones en otras compañías, terrenos en zonas rurales, inmuebles destinados a explotaciones agropecuarias e impuestos adelantados o anticipados. Precisamente el anticipo se sale de la base de este impuesto, al igual que los créditos por saldos a favor en las declaraciones de ITEVIS. Entonces, ¿cómo yo voy a pagar este impuesto? En la misma declaración jurada del IR2 hay un anexo que se llama del impuesto sobre activo, en donde yo voy a determinar cuál es mi impuesto sobre activo del año. Este impuesto lo voy a pagar en términos prácticos, ¿sí? Porque tiene una combinación en los formularios, cuando sea mayor a mi impuesto sobre la renta, y lo voy a pagar en 2 cuotas. Bien, voy a pagar la primera cuota dentro de la misma fecha límite de presentación y pago del impuesto sobre la renta, es decir, 120 días después del cierre de mi ejercicio fiscal, y desde esa fecha contamos 6 meses para pagar la segunda cuota. Como esta declaración va junto con el impuesto sobre la renta, quienes estén exentos del impuesto sobre la renta también quedan exentos del impuesto sobre activos. Y la manera de estar exento es que uno tenga una ley aprobada por el Congreso en donde tenemos un régimen especial de incentivo, como por ejemplo pasa con las empresas de las fronteras, las que están en la zona este de los hoteles, que también tienen acuerdos de inversión turística y así por el estilo. De lo que tiene que ver con retenciones del impuesto sobre la renta en general, es bueno aclarar, y aquí ya no, estamos hablando de impuestos sobre la renta, pero no un impuesto que me afecta a mí en mi bolsillo. Más bien, es una labor que yo hago para trabajar como si yo fuera parte del equipo de la DGI, yo como empresa. En donde si yo contrato ciertos servicios a personas físicas o jurídicas, yo tengo que tomar en cuenta cuáles son las retenciones que debo aplicar. Acuérdense que aplicar la retención es uno de los requisitos para que ese pago que yo hago, yo lo pueda considerar como un gasto deducible en el negocio. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo vamos a aplicar retenciones? Porque el Código Tributario establece en sus artículos cuáles son los porcentajes y situaciones en las que voy a aplicar estas retenciones. Por ejemplo, cualquier pago al exterior, que sean por servicios, va a estar sujeto a una retención del 27%. Retener significa que si yo tengo que pagarle a Prisca 1,000 pesos
y yo tengo que pagar una retención del 27%, a Prisca yo no le voy a entregar 1.000 pesos, yo le voy a entregar 1.000 pesos menos los 270 que me toca retenerle. ¿Por qué? Porque luego esos 270 pesos yo se los voy a pagar a la DGI en nombre de Prisca. Y le voy a decir, mira DGI, yo a Prisca le pagué 1.000 pesos de honorarios y le hice la retención del 27%. Mira tus 270 pesos aquí. ¿Por qué digo que las retenciones no afectan mi bolsillo? Porque si se dan cuenta, lo único que afecta mi bolsillo es el honorario que pacté con la persona que me prestó los servicios. Eso es lo que yo voy a reconocer como gasto. Lo que se le paga a la DGI ya no está saliendo de mi dinero, aunque salga de mi cuenta de banco. ¿Por qué? Porque yo dejé en mi cuenta de banco expresamente esos 270 pesos para poder pagárselo a la DGI cuando toca. Estas retenciones se reportan el día 10 de cada mes. Pero correspondiente al mes anterior. Por ejemplo, todos los servicios al exterior que yo pago en noviembre, yo tengo hasta el 10 de diciembre para presentarlos y pagarlos a la DGI. Con los dos, tenemos el tratamiento, la retención es de un 10%, no importa si es local o si es al exterior, si es a persona física o jurídica, solamente no aplica a las instituciones financieras. Y esto se considera un pago único y definitivo. Hago lo mismo, cuando retengo, me quedo con esa proporción de dinero, ese porcentaje, y se lo pago luego a la DGI, pero se lo estoy pagando en nombre del tercero, de la persona que recibió el pago. Hay otras retenciones que debemos hacer, que son cuando pagamos alquileres de bienes muebles e inmuebles, honorarios, comisiones y remuneraciones por servicios en general. Esto es a personas físicas sobre todo. 25% sobre premios y ganancias obtenidas en juego de azar, 10% sobre ganancias obtenidas en juego de máquinas tragamonedas, 5% siempre que el Estado me vaya a pagar, me va a hacer esta retención del 5%, 10% para cualquier otro tipo de renta. ¿Cuál es ese otro tipo de renta que podemos tener? Estas de aquí son las que dice el artículo 70 del reglamento. De esta retención es que sale el dichoso 2%. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una renta presunta. Cuando hablamos de renta presunta es porque se presume, se asume, se deduce que solamente cierto porcentaje de lo que se le paga por honorario a un tercero es considerado renta y que el otro es costo. Por ejemplo, contrato a un albañil, a un carpintero, y me cobra 2.000 pesos por hacerme un trabajo, la ley me manda a presumir que de esos 2.000 pesos solamente el 20% es renta, es beneficio, es como el honorario, y que el otro es costo por los materiales que usa, por las herramientas que tiene que utilizar para prestar el servicio. Entonces, cuando voy a aplicar esa retención del 10%, se hace sobre esa presunción del 20% del total facturado. Cuando lo vemos de manera neta con relación al total de la factura, vemos que resulta lo mismo que aplicar un 2% sobre los 2.000 pesos. ¿Cuándo tenemos esta situación? Cuando pagamos trabajos contratados a personas físicas por trabajos que son de oficio, por ejemplo, el transporte de carga o pasajero, los servicios no personales como fumigación, limpieza, reparaciones eléctricas, mecánicas y etcétera, pagos a contratistas, ingenieros, maestros constructores y afines por la construcción de obras civiles. De esto hay muchísimo que hablar, pero no tenemos mucho tiempo. Es bueno que sepan que casi siempre que contratamos persona física, o vamos a retener un 10% o un 2%. En el caso de que sea contratación de persona jurídica y persona jurídica, es decir, entre dos compañías, no aplican retenciones del impuesto sobre la renta, pero sí algunas del ITEVIS, que vamos a ver ya ahora entrando al ITEVIS. ¿Preguntas? No tenemos por ahora. Yo creo que como que a pesar de la rapidez todo les queda muy claro o va tan rápido que no entienden nada. Prisca, yo creo que tú le vas a mandar la grabación, ¿verdad? Sí, eso está contemplado para que ellos también puedan
puedan ir revisando y con más tiempo y detenido puedan entonces ver todos estos insumos que estamos ahora de manera puntual dando. Tengo aquí una preguntita que surge ahora, déjame ver quién la está haciendo. Un momentito. Si soy, Yomaira dice, si soy una persona física, ¿cuándo debo retener? Persona física no retiene, siempre son de compañías a personas físicas. Hay una novedad que es con el régimen simplificado de tributación, que tiene como un año vigente, que dice que cuando una persona física contrata a otra persona física, estando esta sujeta al régimen simplificado de tributación, sí debe retener. Pero esto está en un reglamento de aplicación y el reglamento no puede, por jerarquía de ley, modificar una ley. Entonces hay como una contradicción ahí. Pero por lo general las personas físicas no hacen retenciones, le hacen las retenciones cuando le prestan servicios o le venden bienes a las compañías. Ok. ¿Responde su pregunta? Muchísimas gracias. Excelente. Algo que me faltó decir con las retenciones es que siempre que una compañía le haga una retención a una persona física, tiene que entregarle una carta, que esa es una certificación de que, mira, esto tú lo tienes como crédito del impuesto. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona física y me hicieron una retención, en el momento en que yo voy a pagar mi impuesto sobre la renta, yo tengo que restarle todas esas retenciones que me fueron haciendo durante el año. Para que eso sea válido, es necesario que yo tenga esas cartas de retención. Bien. Vamos a continuar ahora con el impuesto del ITEVIS. Muchos lo conocemos. Vamos a ver ahora cómo jugar con este impuesto para que no afecte tanto el bolsillo, sobre todo de las empresas, porque los que pagan este impuesto, ya vimos al principio que es un impuesto al consumo, somos los consumidores, es decir, las personas. Tengo una manito, sí, perdón, tengo una manito levantada antes de pasar al siguiente slide. Rosa, adelante. puede tomar la palabra. Buenas noches. Buenas. La preguntita que yo tengo es, para las retenciones a las personas físicas, cuando yo no presento una factura con comprobante fiscal y lo que me hace es un proveedor informal, una factura de compras, ¿Sí? ¿yo puedo exigir la cartita de retención? Tienes que exigirla. La retención siempre te la van a hacer, estés formalizada o no. Y siempre que te hagan las retenciones, sobre todo si te hacen el comprobante de compras, es porque lo van a reportar ese gasto. Y cuando lo reportan, tienen que reportar también la retención. Entonces debe pedir las cartas, porque en el momento en que tú te acerques a la DGI, por cualquier motivo, ellos te van a reclamar los impuestos que debe de años anteriores. Entonces, una manera de hacer que esos impuestos sean menores es contar con esas cartas de retención para que tú puedas decir, bueno, pero yo no debo todo, yo debo una parte, si acaso. Perfecto, muchas gracias. A la orden. Ok, continuamos entonces con el ITEVIS. Miren, este impuesto es un impuesto general al consumo, es tipo valor agregado, lo que quiere decir que se aplica cuando yo agrego valor en una transacción. Vamos a ver eso en la siguiente slide. Se aplica en la transferencia de bienes, en la importación de bienes y en la prestación de servicios y también en los alquileres. En esta tabla tratamos de simular una cadena de comercio en donde un importador compra mercancía por, digamos, 150 pesos. Vamos a usar números pequeños para que sea más simple de ver. Luego, en aduana, para importar esa mercancía pagó un ITEVIS, que es un 27%. Eso fue una materia prima. Esa materia prima fue transformada por ese mismo importador, que también produce bienes, y lo vende en 250 pesos. ¿Qué pasa aquí? Por el proceso de transformar esa materia prima en un producto terminado, él está agregando valor. Por eso es capaz de que esa mercancía que compró en 150 pesos la puede vender en un precio mayor. Le está agregando valor. No es solamente incrementarle el precio porque sí, tiene que haber una razón detrás de por qué lo estamos incrementando. ¿Qué
¿Qué pasa cuando yo vendo en 250 pesos? Yo tengo que cobrar 45 pesos de ITEVIS, que es el equivalente al 18% de mi precio de venta. Entonces, ¿cuánto valor estoy agregando en esta transacción? 100 pesos. ¿Y cuánto es lo que voy a pagar a la DGI en mi declaración mensual de ITEVIS? 18 pesos, que es el 18% del valor que agregué en esta transacción. ¿Por qué yo le voy a pagar a la DGI 18 pesos si cobré 45? Porque en mi declaración, cuando yo le diga, mira DGI, yo vendí este mes 250 pesos y cobré 45 de ITEVIS. Pero tú te acuerdas que cuando yo traje esa materia prima en aduanas, ya yo te pagué 27 pesos de ITEVIS. Eso para mi compañía es un crédito. Con lo cual, yo te voy a pagar ahora la diferencia de lo que te debo. ¿Cuánto es la diferencia de 45 y 27? Exactamente estos 18 pesos que están aquí. Lo mismo va a pasar cuando ese productor le vende, por ejemplo, a un mayorista. El mayorista compra en 250, pagó 45 de ITEVIS, que para él es un crédito, y va a vender en 308. ¿Por qué va a vender en 308? Porque dice, mira, yo tengo que pagar local para poder tener esa mercancía aquí para venderla, yo tengo que pagarle empleados, tengo que tener una rentabilidad para poder soportar la estructura de mi negocio. También está agregando valor en la transacción. Cuando este mayorista vende en 308, tiene que cobrar 55 de ITEVIS. Cuando va a presentar su declaración pasa lo mismo. ¿Cuánto fue el valor que agregó? 58. El 18% de ese valor agregado son 10 pesos. Va a pagar 10 pesos porque de su total vendido, que son 55 pesos de ITEVIS, él tiene que restarle lo que ya pagó en la compra de esa mercancía. Lo mismo pasa a nivel de detallista, y lo que pasa aquí de manera interesante es que el precio de venta final al consumidor son 500 pesos. Cuando se venden 500 pesos se cobra un ITEVIS de 90. Y si se fijan, esos 90 se van componiendo de el 18% del valor agregado en cada uno de los eslabones de la cadena de comercio. ¿Lo ven? Que son el mismo monto. Entonces, al final, lo que hacen las empresas es ir traspasando el ITEVIS al consumidor. Por eso siempre se va incrementando. En la medida en que esta cadena de comercio es mayor, el precio al consumidor va a ser más grande y también el impuesto a pagar. Por eso, por ejemplo, el supermercado Bravo tiene un eslogan que dice que venden más barato porque ellos compran al cacarazo. ¿Qué significa? Que ellos a propósito acortan estos eslabones en la cadena de comercio para que nosotros como consumidores podamos tener acceso a un precio más pequeño y por lo tanto en el caso de productos que llevan ITEVIS también sea menor el impuesto. Díganme por favor si les queda claro este concepto de valor agregado y de por qué las empresas no pagan el impuesto, sino que lo traspasan al consumidor. Sí, tengo una cuestionante, Héctor. Dice, si queremos importar un producto terminado para su distribución directa a los usuarios, ¿solo tenemos que pagar ITEVIS o existe algún impuesto más? Claro, en aduanas te van a cobrar otros conceptos, te van a cobrar aranceles, gestión aduanal, el DUA, te van a cobrar varias cosas, ¿sí? Pero lo único que tú puedes acreditarte para fines tributarios es el ITEVIS, porque todo lo otro tienes que considerarlo parte del costo de tu producto. ¿Listo? Sí, ok. Ok. Entonces seguimos. ¿Cuándo se declara y paga? El ITEVIS se paga a más tardar 20 días después de que se acabe el mes. Entonces siempre va a caer el día 20 del mes siguiente, a menos, esto pasa con todas las fechas límite de presentación y pago, si ese día cae fin de semana, se mueve al día laborable siguiente. Si el día 20, por ejemplo, cae sábado, el día de fecha límite de presentación y pago va a caer el día 22, porque el 22 va a ser lunes y es el próximo día laborable luego de que cayó en fecha de calendario. Bien. El ITEVIS requiere, para nosotros poder presentar esa declaración, que hagamos una remisión de todos los formatos de envío de datos. Estos formatos de envío de datos se hacen los días 15 de cada mes
y requieren que nosotros organicemos la información tanto de los costos y los gastos como de los ingresos del negocio, que digamos cuáles comprobantes fueron anulados precisamente porque la DGI controla la secuencia de comprobantes que usamos. Entonces, si a mí me falta un número de comprobante, o lo tuve que haber reportado como venta o lo tuve que haber reportado como comprobante anulado. También cuando hacemos pagos al exterior, precisamente por el hecho de las retenciones, tenemos que emitir un reporte, que es el 609, y las retenciones del Estado cuando nosotros vendemos al Estado. También las tenemos que ir declarando para ir acumulando esos créditos para final de año. Entonces, los gastos y los costos, es decir, todas las facturas que nos llegan con NSF, las vamos a reportar a través del 606. Todas las que son de ingresos por nuestras ventas se reportan en el 607. En el canal de YouTube de la DGI hay unos videos que explican muy bien cómo llenar estos formatos y de hecho son los videos que utilizo para los talleres porque están muy, muy detallados. Aquí no los vamos a mirar por temas de tiempo, pero los invito a que lo busquen en YouTube, están ahí disponibles y van a ver que están muy detallados en verdad. Enseñan muy bien cómo llenarlos. Luego que tenemos estas informaciones remitidas, que hay un plazo, estas son remisiones de envío de datos, son informaciones que remitimos, no son declaraciones como tal, pero son un deber formal del contribuyente. Y como tal tienen fecha límite para presentarse, que es el día 15 de cada mes. Como ya les dije, si esto cae feriado o fin de semana, se mueve el día laborable siguiente. Si no lo presento dentro de esas fechas, la DGI me puede poner multas y de hecho lo estuvo haciendo a principios de año antes de que iniciara la pandemia. Entonces es bueno tener en cuenta que esto también es un deber formal y debe respetarse esas fechas. Cuando ya yo tengo presentado todo esto, yo soy capaz de poder armar mi declaración de ITEVIS. ¿Por qué? Porque yo voy a tener cuáles fueron todas mis ventas y el ITEVIS que cobré en esas ventas, cuál fue el ITEVIS que pagué en todas mis compras y voy a determinar cuánto todavía le debo a la DGI. También tengo que incluir en esta declaración de ITEVIS las retenciones que hice de ITEVIS a terceros. Si es a persona física, siempre le voy a retener el 100% del ITEVIS que me facture, esté formalizada o no, es indiferente. Y en el caso de personas jurídicas o compañías, cuando presten servicios profesionales, como por ejemplo los ingenieros, los arquitectos, abogados, contadores y en fin, cualquier actividad profesional, siempre vamos a tener un 30% de ese ITEVIS. En la declaración de ITEVIS, que es el IT1, vamos a incluir entonces dos cálculos. El primero de ellos es el impuesto que voy a pagar por el ITEVIS que cobré en mis ventas. Y el segundo, que está siempre en la parte de abajo de la declaración, el ITEVIS que retuve en los pagos que hice de mis costos y gastos. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Para facturar y cuidar un poco el flujo de caja, es preferible hacerlo siempre a principio de mes, siempre que sea posible. ¿Por qué? Porque así como yo tengo 20 días del mes siguiente para preparar mi declaración, eso da chance a que yo le pueda dar a mi cliente un crédito de 30 días o 45 días, pero que cuando llegue el momento de pagar el impuesto, ya yo haya recibido efectivamente ese dinero de parte de mi cliente. Así no lo tengo que pagar de mi bolsillo. Porque si hay un momento en el que las compañías alteran su flujo de caja, es cuando dan ventas a crédito que exceden de la fecha límite de pago del impuesto. Entonces, cuando es así, tengo que pagarlo de mi bolsillo porque yo voy a declarar el ingreso en el mes en el que emití la factura, no en el mes en el que recibí el pago. Entonces, si se dan cuenta, hay como una diferencia de tiempo que puede afectarme y hacer que yo de mi dinero tenga que pagar un impuesto que todavía no he recibido de mis clientes. Entonces, cuando alguien me va a hacer una devolución o algún cambio en la factura, tiene que hacerlo dentro de los 30 días. Posteriores a eso ya no hay chance de reclamo. Y si los reclamo, entonces le tengo que decir a ese cliente, mira, por lo menos págame el ITEVIS. ¿Por qué? Porque ya tú lo aprovechaste en tu declaración como una deducción. Hay que tener en cuenta cuidar la secuencia de los comprobantes fiscales. Asimismo, como ellos van en secuencia numérica del 1 hasta el infinito, yo debo llevar esa secuencia
con las fechas. Si hoy estamos a 17 y yo emití el comprobante 201, no puedo emitir mañana el comprobante 198. Debo llevarlos en orden. Hay que utilizar también una herramienta de validación de datos. ¿Por qué? Porque los formatos de envío de datos a veces presentan errores. Nosotros los presentamos en la oficina virtual de la DGI y a veces estamos omisos aún habiendo hecho el envío. ¿Pero por qué? No aceptó el formato de envío de datos porque tenía errores. Entonces, la manera de asegurarnos de que estamos enviando información correcta es utilizando una herramienta de validación que también está disponible en la página de la DGI. Bien, entonces con las sanciones, ya para terminar, nosotros tenemos un recargo por mora que se calcula 10% para el primer mes o fracción y 4% del segundo mes en adelante. Esta tasa es mensual, ¿bien? Y cuando digo que es por mensual, es porque si me paso por un día, ya yo tengo la penalidad de un mes completo. Entonces es indiferente. Si me paso por un día o por 30, tengo la misma penalidad. ¿Bien? Es acumulativo también. Siempre se va a calcular sobre el impuesto dejado de pagar. También tenemos un interés indemnizatorio de 1.1% mensual. ¿Hay alguna pregunta? Tengo dos inquietudes. Una la hace Héctor, que dice las máquinas inmobiliario para uso de la empresa, si son importantes también pagar impuestos. Es que no, o sea, los impuestos no son opcionales, ¿sí? Si lo compramos localmente, quien nos venda está en la obligación de cobrar esos impuestos, porque si no se lo cobran a ellos. Y si lo compramos fuera, ellos tienen que pasar por aduanas, esas compras, y pagar los impuestos que corresponden en aduanas. Si no, no podemos contar con esos equipos. No nos van a dejar sacarlo de aduanas sin haber corresponde. Bien, Caterina Díaz dice, y si en un mes no se siguió la secuencia correspondiente, ¿qué pasa? Tendrías que poder explicar por qué no se siguió. Porque como les dije, cuando falta, hay un salto en los números, la DGI va a entender que tuvimos una venta que no declaramos. Entonces, esos números o tienen que estar presentados como facturas emitidas o como facturas anuladas. Tendríamos que poder explicar por qué hay un salto en la secuencia y cómo se utilizaron los comprobantes. ¿Responde Bien. esa su pregunta, Caterina? Carmen, no entiendo el comentario. Si puede, por favor, abundar en cuanto a la notificación. Sí, que De Héctor las preguntaba, secuencias. no, Héctor No, preguntaba que en la pregunta de él decía que si las máquinas inmobiliarias para el uso de la empresa, si son importadas, también pagan impuestos. No decía que si era importante pagar esos impuestos, sino que Ok. si eran importadas. ok. Sí. Pero por eso, si son importadas, tienen que pasar por aduanas, porque ahí se declaran cuando las vamos a recibir. Entonces, aduanas se va a encargar de cobrar los impuestos que correspondan y entregarnos unos documentos que avalan que nosotros hicimos esa compra. Bien. Ok. Esto se refería a ITEVIS. No Sí, se claro, refería a aduanas te impuestos, cobra sino... ITEVIS. Exacto. Bien. Sí. Dice María, si vendo al exterior, exportación, tengo que emitir comprobante y enviarlo al 606. En el Sí. 606. Se emite un comprobante B02 y cuando son ventas al exterior no se incluye el ITEVIS, precisamente aplicando el principio de territorialidad. Cuando son ventas al exterior no incluye ITEVIS. Bien. ¿Alguna otra? Bien. Ok, entonces continuamos con las sanciones.
Ya les explica el recargo por mora. El interés indemnizatorio funciona de igual forma. Siempre es un 1.10% por mes o fracción de mes. Entonces, cuando vemos en total, combinado, ambas sanciones, la tasa anual es un 67.2%, muy similar o por encima de los que nos cobran las tarjetas de crédito, que es el financiamiento más caro que podemos tener. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Vamos a cuidar siempre las fechas límites de presentación y pago. Vamos a incluirlo en nuestros presupuestos y hacer lo posible por cumplirlas, porque ya de por sí nos resulta pesado pagar impuestos, más pesado aún sería pagar las sanciones, porque son muy caras. En casos donde sea necesario, es preferible tomar un financiamiento con un banco que en vez de cobrarnos un 67% de tasa anual, nos va a cobrar un 20, no sé, depende de qué tipo de financiamiento estemos tomando. Entonces, anoten eso por ahí, porque de verdad es bien importante. Aquí hay un resumen de las fechas límites de presentación y pago de la mayoría de los impuestos que pagan las compañías y personas físicas. Es bueno que le tomen una foto a esa pantalla para que la puedan tener de consulta. Igual, la DGI tiene un calendario del contribuyente que tiene marcado ahí todas las obligaciones. Todas, absolutamente todas. Así que hay algunas que tal vez no nos apliquen, pero es bueno tenerlo a mano. Si tomaron la foto, entonces voy a continuar ya para dejarle aquí mis datos. Esos son mis contactos. Y mientras que ven ese slide, si tienen alguna otra pregunta, este es el momento.